y nos queda la versión final, la versión general de la regla de la cadena. Ya vimos dos casos, el caso 1 y el caso 2, en videos previos, que son simplificaciones, no simplificaciones, sino casos particulares de este caso general. El caso general, por supuesto, tenemos n variables intermedias y m variables independientes. Entonces, si sea u una función diferenciable de n variables, x1, x2, xj, etcétera, xn, ¿sí? N variables, esa función u es diferenciable con respecto a cada una de esas variables. Son variables intermedias porque a su vez cada x sub j, o sea, cada una de todas estas variables, es función de m variables independientes, que son t1, t2, t3, t4, ti, en general t sub m. Bien, entonces, en principio, ¿cuántas derivadas podré sacar yo de la función u? Bueno, m, ¿sí? Te puedo sacar derivadas parciales con respecto a cada una de las variables independientes. Yo podré tener m fórmulas, ¿sí? Correspondientes cada una a t1, t2, t3, ti, en general tm. M fórmulas distintas. Y a la vez tenemos n variables intermedias, o sea que ¿cuántos sumandos va a tener? Bueno, va a tener n sumandos cada una de esas fórmulas. Bien, son por supuesto todas derivadas parciales, se supone que existen todas las derivadas parciales de cada una de estas variables intermedias con respecto a las variables independientes, y entonces para cada variable independiente, o sea, una de las fórmulas de las m que yo podría tener, la fórmula va a estar expresada de esta manera. ¿Sí? Tenemos que derivar la función u con respecto a la variable intermedia por la derivada de la variable intermedia con respecto a la variable independiente t sub i, que es la fórmula que estamos desarrollando. Luego, la derivada de u con respecto a x2, que es la segunda variable intermedia, por la derivada de x2 con respecto a la variable independiente que estamos analizando. Y así sucesivamente hasta que tenemos la derivada de u con respecto a xn, o sea, la última variable intermedia, por la derivada de xn con respecto a t sub i, de nuevo, es la fórmula que estamos analizando. Entonces yo podría tener m fórmulas como esta, donde m sería para t1, para t2, para t3, t4, t5, hasta tm. Entonces u podrá tener m derivadas parciales asociadas a cada una de las variables independientes t. ¿Sí? Entonces, n variables intermedias indica n sumandos en la fórmula. M variables independientes indica m posibilidades para derivar la función u. Entonces, claramente, uno no se va a acordar de memoria esto, pero sí es muy útil en este caso el diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede tener multiplicidad, no siempre tiene n, tendrá 4, tendrá 5, tendrá 6 de estas, tendrá 2. Entonces, si uno tiene que hacer una derivada un poco complicada, bueno, es mucho más útil o mucho más práctico razonarlo mediante el diagrama de árbol, cómo debe ser la fórmula, que acordársela de memoria, claramente. Entonces, escriba la regla de la cadena para calcular la derivada de w con respecto a b, la derivada parcial, siendo w función de 4 variables, x, y, z y t, y a la vez x, y, z y t son funciones de u y b. Entonces yo lo que necesito es calcular la derivada de w con respecto a la variable independiente b. Entonces, el diagrama de árbol que nos dice que w es función de 4 variables, o sea, que 4 variables, y a la vez x, y, z y t, todas ellas son funciones de u y b, o sea, son funciones de 2 variables. Entonces, para obtener la fórmula, o sea, escribir la regla de la cadena de la derivada de w con respecto a b, lo que tenés que hacer es seguir todos los caminos de derivación que van desde w hasta b. Entonces, el primer camino sería ir desde w hasta x y hasta b. Entonces, sería la derivada de w con respecto a x, este camino, por la derivada de x con respecto a b, también parcial porque x depende de 2 variables, o sea, si acá fuera solamente b y 1 estuviera, bueno, acá sería una derivada total, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El siguiente sumando sería el segundo camino entre w y b, o sea, w y b. Entonces la derivada de w con respecto a i, este camino, por la derivada de i con respecto a b. Muy fácil, ¿sí? Luego el tercer camino, la derivada de w con respecto a z por la derivada de z con respecto a b, y así el último camino, la derivada de w con respecto a t por la derivada de t con respecto a b, o sea, el último camino de allá. Y esa sería la fórmula que a mí me permitiría
calcular la derivada w con respecto a b sabiendo esta expresión y sabiendo, bueno, las expresiones de x y z y t como función de u y b. Entonces yo lo que hago es escribo esta fórmula y luego la completo. ¿Sí? La completo calculando derivadas por separado, la voy completando y me quedará todo mezclado, pero no importa, yo estoy seguro de que esto es correcto. Bien, entonces una vez que uno vio los casos 1 y 2, bueno, esto no parece tan complicado, solamente es una generalización de esos casos. Bien, ¿qué pasaría si uno quisiera hacer una derivada segunda? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, el caso 1 nos daba esta situación. Decía una función z, función de x e y, que son variables intermedias, y a la vez x e y son funciones de t, que es una variable independiente. Entonces uno calculaba la derivada de z con respecto a t, t era la única variable independiente, entonces esto era una derivada total. Era de esta manera, si uno tenía z función de x y a la vez x y función de t, también funciona el diagrama de árbol para el primer caso. Entonces uno dice la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, ese es el primer término, más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t es el segundo término. Lo mismo, ¿cuáles son parciales y cuáles son totales? Bueno, la derivada de z con respecto a x es parcial. ¿Por qué? Porque yo z la puedo derivar con respecto a x o con respecto a y, dos variables. Mientras que la derivada de x con respecto a t es total, porque x solamente depende de una variable independiente. Entonces solamente lo puedo derivar con respecto a t. Lo mismo en el caso del otro sumado. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular la derivada segunda de z con respecto a t dos veces? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo la derivada primera acá. Entonces yo tengo que agarrar esta fórmula que está acá y derivarla otra vez con respecto a t. Entonces eso es una suma de dos términos. Tenemos este término y tenemos este término. Entonces la derivada segunda va a ser, bueno, derivar cada uno de esos términos con respecto a t. Ya sabemos que la derivación distribuye a la suma. Entonces acá hemos aplicado la derivada con respecto a t de este término más la derivada con respecto a t de este otro término. Bien, ahora hay que resolver esto que está acá. Hay que resolver los dos, ¿sí? El primero es el que vamos a resolver, el segundo lo vamos a dejar como ejercicio. Entonces, resolver esta derivada con respecto a t de esto es un producto. Entonces yo lo que utilizaré es la regla del producto de derivación, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar este término, vamos a resolverlo, ¿sí? La regla del producto de derivación, bueno, será esta derivada por esta sin derivar y así, ¿sí? Entonces, la regla del producto dirá la derivada con respecto a t de esta función, derivada de z con respecto a x, por derivada de x con respecto a t, esto sin derivar, ¿sí? Acá apliqué derivación con respecto a t a este término, eso es esto, y este otro lo dejé multiplicar. Ahora bien, en la segunda parte de la regla del producto de este término sería esta derivada de z con respecto a x sin derivar por esta derivada de x con respecto a t derivada, o sea, la derivada segunda de x con respecto a t dos veces, ¿sí? Entonces esto sería la derivada o el desarrollo de regla del producto de este término únicamente. Ahora bien, la derivada de x con respecto a t, bueno, queda así. Esta también puede quedar así, derivada de z con respecto a x. Esto es una derivada segunda de x con respecto a t dos veces. Esto que está acá lo puedo resolver, ¿sí? Esto lo puedo resolver, una derivada con respecto a t de la derivada de z con respecto a x. ¿Cómo hago para resolver esto? Bueno, pienso en lo siguiente. Si z era una función de x e y, la derivada de z con respecto a x también va a ser una función de x e y. También va a ser una función de x e y, y a la vez x e y siguen siendo funciones de t. O sea, yo podría expresar como un diagrama de árbol a la derivada de z con respecto a x como una función propia, independiente. O sea, entonces, derivada de z con respecto a x es función de x e y a la vez son funciones de t, las variables intermedias, x e y. Y entonces, para resolver esto, lo que vamos a hacer es, bueno, lo mismo, seguir el camino del diagrama del árbol. ¿Cómo derivo con respecto a t, que es lo que me están pidiendo? Bueno, agarro esto que tengo acá, lo derivo con respecto a x, ¿sí? Y lo multiplico por la derivada de x con respecto a t, más esto derivado con respecto a y, y luego multiplicado por la derivada de y con respecto a t. Bien, entonces, eso es lo que hacemos. Si agarro esta función y la derivo con respecto a x, esto es una derivada primera, derivo con respecto a x, me quedará la derivada segunda de z con respecto a x dos veces, multiplicado por la derivada de x con respecto a t, y ese es el primer camino.
el primer camino. El segundo camino será la derivada, esta que ya está derivada con respecto a x, la tengo que derivar con respecto a y, eso es esto, la derivada segunda de z, primero con respecto a x, después con respecto a y, multiplicada por la derivada de y con respecto a t, que sigue y termina el camino. Entonces, esto es la resolución de esta derivada. O sea, que eso tiene que estar multiplicado por lo mismo que teníamos antes. Esto venía de la regla del producto, no se olviden. Así que este resultado es este término. En definitiva, la derivada segunda de z con respecto a t dos veces, que lo que estamos buscando es esto, más lo que corresponde a derivar esto que está acá. O sea, es esta fórmula un poquito larga, un poquito complicada, que puede llegar a explotar la cabeza, pero yo sé que a veces miran los videos de YouTube y ponen en 1.5x para que el tipo hable más rápido. Bueno, capaz a mí me tiene que poner en 0.5x para que hable más despacio, pero como eso se puede hacer, no hay ningún problema, entonces uno puede volver a revisar esto y tratar de entenderlo. Si así, por ahí el primer pantallazo puede ser medio difícil, pero tiene todo un razonamiento lógico que es bueno, la forma en que nos movemos nosotros los ingenieros.